Bueno, la verdad, el honor es mío y tenerlos acá en Valledupar es un placer. De verdad que me enorgullece que hayan visto y hayan fijado en una ciudad como Valledupar, que por supuesto exalta y aumenta el nivel académico de nuestra región. Y bueno, después de lo que el doctor Grossman, es muy poco lo que puedo decir, pero como quien dice, podemos abordar la parte de fisiopatología. Lo aburrido me tocó a mí. Bueno, entonces vamos a empezar hablando algo del mecanismo de la amiloidogénesis. Sabemos que la amiloidogénesis, tenemos una proteína globular o nativa y que básicamente el mecanismo por el cual se ocasiona un desplegamiento anormal o un mal plegamiento de la proteína se debe a varios factores, como son la alta temperatura, la alta presión, disminución del pH, concentración de solventes orgánicos y mutación. Luego de que existe un mal plegamiento a nivel de las proteínas, se forma la agregación que se forma a nivel de las fibras y posteriormente va a llevar a la amiloidosis cardíaca. Un poco de la historia: el doctor Corino Andrade en los años 50 fue el primer médico que describió la enfermedad. Es un neurólogo de Portugal y también se conoció la polineuropatía amiloidótica familiar como la enfermedad de Corino Andrade, y a partir de ahí, específicamente en una variante genética como la VAL30MET, se ha venido estudiando y es uno de los países que tiene mayor incidencia y prevalencia de amiloidosis cardíaca. Sabemos que la transtirretina es una proteína que tiene 127 aminoácidos y que se sintetiza en el hígado, pero también la encontramos a nivel de los plejos coroides y de la retina. Y su principal función es transportar retinol, que es la vitamina A, y la tiroxina. Entonces es un tetrámero que se compone por 4 nucleótidos, y cada tetrámero tiene la capacidad de transportar 2 moléculas de tiroxina. Esto es un poco para entender, y de aquí es importante saber porque los distintos medicamentos o las distintas terapias que se han creado para el tratamiento de la amiloidosis actúan en diferentes etapas de la formación de la fibrina, como en el último. Entonces, primero debemos tener en cuenta que el tetrámero hay un mal plegamiento de las proteínas que posteriormente se convierten en monómeros. Esos monómeros se unen y luego forman oligómeros, y luego esos oligómeros se agrupan y se depositan a nivel del tejido extracelular como fibrinas, ocasionando la infiltración o el tejido amiloide como tal. Es importante saber que esta enfermedad tiene una progresión lenta. Fíjense cómo desde el día 1, ¿sí?, en donde hay la producción o la alteración genética a nivel de la transtirretina, solamente a partir de la 4ª a 5ª década de la vida el paciente presenta síntomas. De ahí la importancia de diagnosticar temprano esta enfermedad, y lo que se convierte también para nosotros como clínicos en un reto diagnosticar un paciente que durante 40 o 50 años prácticamente fue asintomático. Algo de la disfunción cardíaca, el mecanismo por el cual la amiloidosis cardíaca produce la falla cardíaca, se comporta como una cardiomiopatía restrictiva. ¿Por qué? Porque inicialmente a nivel molecular hay monómeros y oligómeros que se acumulan y aumentan la citotoxicidad, aumentando a través de la caspasa 370, aumentando la apoptosis, y disminuyendo la contractilidad miocárdica. Y también existe el mecanismo de disrupción por el cual el tejido amiloide se acumula en el músculo cardíaco, y eso hace que se comporte inicialmente como una falla cardíaca de predominio diastólico por alteración en la relajación y un aumento en la rigidez miocárdica. En cuanto a los volúmenes, sabemos que los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca específicamente requieren aumentar la presión para lograr un volumen adecuado. Esta es la ventana emergente terapéutica idealmente en el cual, como bien mencionamos, el paciente, yo me devuelvo.
el paciente asintomático con una fracción de eyección preservada, y a partir de cuando ya se encuentra en clase funcional 2 o 3, empieza a disminuir la fracción de eyección, se empiezan a elevar los péptidos natriuréticos. En ese momento el paciente requiere hospitalización y todos los biomarcadores se elevan. En cuanto a la epidemiología, es importante conocer que cerca de más de 50.000 individuos a nivel mundial tienen amiloidosis cardíaca. De estas, 40.000 personas tienen amiloidosis cardíaca asociada a la transtirretina de tipo hereditario, con mayor compromiso cardíaco, mientras que unas 10.000 personas aproximadamente neuropático. Fíjense cómo en distintos países, específicamente en Portugal, hay ciertas variaciones específicas que hacen referencia a cada país, y pues por supuesto la incidencia en estos países va a ser un poco mayor que en otras. Un poco más de cómo se distribuye a nivel mundial esta amiloidosis cardíaca asociada a la transtirretina. Y esto es importantísimo también mencionarlo porque la constelación de la amiloidosis asociada a transtirretina hace referencia al amplio espectro clínico que tiene esta enfermedad. De ahí, digamos, el reto en el que se convierte diagnosticarla. No solamente en la parte cardiovascular, sino también, importantísimo, en la parte neuropática, en el sistema autonómico, a nivel renal, a nivel ocular y a nivel músculo-esquelético. Sabemos que la amiloidosis cardíaca asociada a las transtirretinas es una enfermedad sistémica y que los síntomas pueden ser muy variables. Y esto básicamente es importante en el momento de nosotros como médicos clínicos hacer el diagnóstico, interrogar y volvernos o convertirnos en un equipo multidisciplinario en conjunto con oftalmólogos, con neurólogos, con gastroenterólogos, y todos estos síntomas que son muy inespecíficos. Fíjense, por ejemplo, a nivel gastrointestinal puede dar náusea, vómito, saciedad precoz, diarrea, constipación. Son síntomas muy inespecíficos y que muchas veces por esta razón demoran muchísimo tiempo en ser diagnosticados. Esto ya lo mencionó el doctor Grossman. Existen dos tipos de amiloidosis: la amiloidosis AL, que está asociada a discrasia de células plasmáticas, ¿sí? Hay algo que es importante mencionar: la amiloidosis AL es una urgencia oncológica, pues el pronóstico de vida es menos de 6 meses si no tiene tratamiento. Y la amiloidosis por transtirretina cardíaca, que puede ser de dos tipos, o la wild type o la hereditaria o familiar. Un poco más de lo mismo. Entonces, fíjense cómo a nivel del músculo, del miocardio, hay una infiltración del tejido amiloide que va a convertirse en una disfunción diastólica posterior, y ya en fases avanzadas hay una disminución de la fracción de eyección, y esto por supuesto que va a llevar a más síntomas de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la prevalencia de amiloidosis asociada a la transtirretina, en estudios histológicos, la wild type, el 25%, ¿sí? Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y se diagnostica en mayores de 50 a 70 años de la vida, dependiendo de la variante patológica. En Brasil, la variante más frecuente es la VAL30-MET. Acá en Colombia tenemos mucho VAL142-MET, que es típicamente de compromiso cardíaco. Estas son un poco las diferencias en cuanto a la amiloidosis AL y la amiloidosis asociada a la transtirretina. Y lo otro, que es algo muy importante, y es la evaluación genética, que tiene una componente autosómico dominante, en donde existe un 50% de probabilidad de que esa paciente o de que ese paciente que es portador se lo transmite a los hijos. También es importante conocer que como hay más de 150 mutaciones, la variabilidad y el espectro clínico es bastante amplio, y cada mutación, pues esto no los aprendemos, pero sí, por ejemplo, la VAL122 es predominantemente cardíaco, y la VAL30-MET en etapas tempranas es mucho más componente neurológico,
como las tardías que tienen ambos componentes puede tener. Esto es un poco para tipificar cuáles son los síntomas más importantes. Por ejemplo, en la wild type, el predominante es la parte cardiovascular, ¿sí? En la VAL30-MED compromete más la parte neuropática y la parte autonómica. De ahí la importancia de lo que mencionaba el doctor Grossman, del ortostatismo que sufren estos pacientes, de la poca tolerancia a la medicación convencional, como la terapia fundacional que nosotros tenemos para los pacientes con insuficiencia cardíaca, como el sacubitril valsartán, el carvedilol, etcétera, etcétera, etcétera. Las banderas rojas, aquí me voy a frenar un poquito porque es importante la sospecha clínica cuando tenemos un septum mayor de 12 milímetros. Y básicamente ese septum de 12 milímetros, que puede bien ser estar en un paciente con una cardiomiopatía hipertensiva o con otro tipo de cardiomiopatía, es importante tempranamente hacer el diagnóstico del paciente, porque lo que hemos notado es que cuando los pacientes tienen un septum de 14 o de 15, ya se encuentran muy avanzados y el pronóstico va a ser muchísimo más malo. Importantísimo a nivel cardíaco, entonces se presenta como pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, bradiarritmia, el túnel del carpo, que generalmente debe ser bilateral. Importante también la estenosis del canal lumbar o del canal espinal, que se produce por el acúmulo del tejido amiloide, el signo de Popeye o la ruptura del tendón distal del bíceps y dedo en gatillo y cualquier otro tipo de manifestaciones osteomusculares. Es importantísimo también la polineuropatía, porque nosotros como clínicos y más que todo como cardiólogos nos ha tocado también en búsqueda de esta enfermedad indagar acerca de síntomas neuropáticos del paciente. Y no solamente es preguntarle, ¿se te duermen las manos? No. Es la polineuropatía de la amiloidosis cardíaca, es una polineuropatía de fibra pequeña, en donde el paciente pierde la percepción del frío y del calor. Entonces es importante, y para eso los neurólogos y a nosotros como cardiólogos ya nos han mandado y hacemos reuniones interdisciplinarias con neurólogos de otros lados, y hemos aprendido a preguntar buscando esta enfermedad si, por ejemplo, el calor ha tenido lesiones en la piel porque no sienten el calor al coger una olla, por ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que nosotros preguntamos. Y lo otro, la disfunción autonómica que produce esta enfermedad, que pues, se traduce en hipotensión ortostática, perdón, diarrea o disfunción eréctil. También se conoce la amiloidosis cardíaca como la gran simuladora. Y básicamente esto es porque se comporta como una cardiomiopatía hipertensiva a nivel del ecocardiograma, perdón, o como una estenosis aórtica que produce también cardiomiopatía hipertrófica u otro tipo de cardiomiopatías como la enfermedad de Fabry. Existen también, en el momento en el que nos encontramos en el diagnóstico o la sospecha clínica de pacientes con amiloidosis cardíaca, distintas clases de neuropatías. Uno, las neuropatías focales; dos, la polineuropatía tanto sensitiva como motora; y tres, la neuropatía disautonómica. Es importante, como les mencionaba ahorita, apoyarnos con el neurólogo para evaluar estos tres tipos de neuropatías. De ahí la importancia que el síndrome del túnel del carpo bilateral es la más frecuente. Generalmente, ¿cuándo debemos sospechar que un paciente con túnel del carpo bilateral tiene amiloidosis cardíaca? Uno, cuando son hombres menores de 60 años y que se acompañan de cualquier cantidad de síntomas sistémicos como la diarrea, constipación, hipotensión ortostática, el síndrome de ruptura del tendón del bíceps, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente este tipo de neuropatía debe ser bilateral y sin mejoría con la cirugía. De ahí la importancia que se publicó en este artículo en cómo en una población que se operó tempranamente de túnel del carpo, se diagnosticó entre un 15 a un 20% los pacientes que tuvieron este túnel del carpo bilateral terminaron con amiloidosis cardíaca. ¿A qué pacientes generalmente hay que hacerle estudio genético o un screening de amiloidosis? En jóvenes menores de 60 años, que sean hombres, que tengan comorbilidades, que sea bilateral,
que sea severamente o que haya avanzado de manera significativa e importante. Un poco hablando del comienzo de la polineuropatía, generalmente tiene un comienzo temprano, inicia con síntomas de fibra pequeña y tiene una progresión ascendente y se acompaña de síntomas autonómicos, mientras que el comienzo tardío inicia con síntomas motores y sensitivos, tiene alteración en la marcha y tiene una progresión que es ascendente. Esto es importante para diferenciar el inicio, y fíjense cómo en estas imágenes, por pacientes que tengan neuropatía de fibra fina, pueden tener lesiones como de este tipo que son por quemaduras o ulcerativas, porque pues pierden la sensibilidad de fibra fina estos pacientes. Hay algo que es muy importante porque el estudio de neuroconducción en etapas iniciales no nos puede descartar la presencia o no de una amiloidosis cardíaca. De ahí la importancia de hacer un QST, que es un estudio que hacen los neurólogos para evaluar las fibras A y delta C, que son fibras de pequeño calibre, por decirlo así. Existen otros estudios como el SUDOSCAN, que lo que hace es medir la capacidad autonómica a través de la sudoración de los pacientes y determinar, por ejemplo, si tiene bajo sudor, por decirlo así, en términos, no sé si haya neurólogo acá, va a tener mayor probabilidad de tener amiloidosis sistémica. Otros estudios también, como por ejemplo la biopsia de nervio, es útil en pacientes en los que no hay un diagnóstico claro o etiológico de la neuropatía. Bueno, esto hace referencia a cómo a través del tiempo todas las manifestaciones musculoesqueléticas, por eso de ahí la importancia de trabajar de la mano con los ortopedistas, importantísimo también mencionar el canal lumbar estrecho y todas estas manifestaciones que son osteomusculares, los dedos en gatillo, pueden acompañarse y deben ser unas banderas rojas para sospechar la amiloidosis cardíaca. En cuanto a la parte del ecocardiograma, pues ya lo han mencionado anteriormente, pero lo recuerdo. Fíjense cómo hay un aspecto granulado del miocardio, puede haber la presencia de un derrame pericárdico, que es un signo súper importantísimo, que es como el engrosamiento del septum interauricular, las alteraciones a nivel del strain longitudinal o bandera de Japón, como mencionaba el doctor anteriormente, que se caracteriza por un centro con un strain normal y el resto de segmentos tanto basales anormales, una disfunción diastólica, como vemos aquí a través del gradiente de la válvula mitral, un aumento en las presiones de llenado que se comporta como una miocardiopatía restrictiva con unas E laterales y septales disminuidas. Y lo otro es la dilatación vía auricular, que también hace parte como uno de los hallazgos que nos hace sospechar que el paciente curse con amiloidosis cardíaca. Entonces existen múltiples patrones. Otra opción que tenemos para los pacientes con amiloidosis cardíaca es la resonancia cardíaca, ya lo han mencionado anteriormente, un poco el realce tardío con gadolinio, que es más subendocárdico o transmural, el incremento del T1 nativo mayor de 1164 milisegundos y un incremento del volumen extracelular mayor de 0.4. Un poco para lograr entender, porque no todos acá son cardiólogos, el T1 nativo lo que hace es medir un tiempo de la relajación de la fibra antes de la administración del medio de contraste. Quiere decir que si el tiempo se demora más es porque la fibra miocárdica está ocupada, en este caso, por tejido amiloide y pues va a ser mucho más sugestiva de amiloidosis. Y lo último, pues, y lo otro es el incremento del volumen extracelular, que también es una técnica avanzada de resonancia que nos permite evaluar, pues, si en este caso el tejido extracelular o el componente extracelular se encuentra ocupado por tejido amiloide, pues va a demorarse un poco más. Bueno, aquí todos son médicos nucleares, la utilización de la gammagrafía con pirofosfato. Y fíjense esta diapositiva que me parece muy interesante, que habla de cómo diferentes enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Fabry, en los que el T1 nativo está disminuido,
porque la alteración a nivel de la enfermedad de Fabry es a nivel intracelular, más no extracelular como en la amiloidosis cardíaca, en donde se ve aumentado, y también como en otras patologías como el síndrome coronario agudo o el infarto agudo de miocardio. El espectro de sospecha clínica de la amiloidosis es bastante amplia. Importante mencionar que a nivel del electrocardiograma, como mencionado, ya mencionado, el bajo voltaje y la discordancia que hay entre el bajo voltaje y los hallazgos ecocardiográficos, el patrón también de pseudoinfarto a nivel de la pared septal. Fíjense que hay una lenta progresión de la R a nivel de las precordiales. Todos estos hallazgos nos hacen sospechar. La otra recurso que tenemos para realizar es la biopsia. Nosotros acá en Valledupar pues, no hemos hecho mucha biopsia en la búsqueda de la amiloidosis cardíaca, porque en realidad la indicación de la biopsia es cuando exista alta sospecha, como en los casos que mencionó el doctor Grossman, en los que hicieron biopsia endomiocárdica, a pesar de tener una inmunofijación negativa y que la sospecha sea muy alta a pesar de tener una gammagrafía con pirofosfato negativa o grado 1. Importante, por ejemplo, que la biopsia de mucosa labial tiene una sensibilidad más alta y que se debe hacer cuando se desee hacer cosas no tan invasivas como una biopsia endomiocárdica o una biopsia de nervio periférico. Nosotros acá en Colombia también tenemos la facilidad que como cardiólogos clínicos la industria nos ha apoyado mucho y podemos realizar los test genéticos para diagnosticar de manera temprana los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica y los pacientes específicamente con amiloidosis cardíaca. Importantísimo también mencionar que dentro de los diagnósticos diferenciales, fíjense cómo hasta un 55% de los pacientes no tuvieron un diagnóstico erróneo. Y básicamente para llegar al diagnóstico les pusieron imposible constipación inducida por AINES, enfermedad de Charcot, fascitis plantar, neuropatía diabética, etcétera, etcétera, y terminaron siendo amiloidosis cardíaca. Vamos a adelantarnos un poco más. Importante diagnosticar tempranamente la amiloidosis mejora el pronóstico de vida, y eso evidentemente lo hemos visto con el advenimiento de moléculas como tafamidis y notersen, que tienen mucha importancia y relevancia en el tratamiento de la amiloidosis cardíaca. Este es el algoritmo diagnóstico tomado del doctor García Pavía. Tenemos el paciente que tenga banderas rojas para amiloidosis cardíaca con hallazgos electrocardiográficos, alteraciones ecocardiográficas y una resonancia sugestiva. Nosotros acá, al igual que también con el doctor Grossman, pedimos gammagrafía acompañado de cadenas livianas, porque las cadenas livianas demoran cierto tiempito y le damos dando chance, como quien dice, para hacer el diagnóstico temprano conjunto, y descartar si es una amiloidosis por AL o si es una amiloidosis wild type o hereditaria. Entonces, inmediatamente definir la valoración por el hematólogo, también igual definir si necesita una biopsia, como anteriormente mencionábamos. Si el paciente no tiene o tiene una gammagrafía negativa, hace poco probable el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, y si tiene una gammagrafía positiva, podemos tener de dos tipos. Si es genética, si tiene alteración genética, una hereditaria, y si no, pues nos enfrentamos ante una amiloidosis wild type. Es importante saber que la sobrevida de esta enfermedad y la carga de la enfermedad es bastante alta. Estos son pacientes comórbidos, limitados funcionalmente por la neuropatía que presentan, por la insuficiencia cardíaca. De ahí la importancia de realizar una intervención multidisciplinaria para manejo de dolor, para manejo de depresión, para manejo de ansiedad. Hay algo importantísimo, y es este tipo de pacientes, y en el 2021 se publicó esta posición acerca de qué hacer con el paciente que es portador asintomático. Si el paciente, lo más importante es buscar activamente la presencia de amiloidosis cardíaca. En cuanto a la parte cardiovascular, un electrocardiograma, péptidos y una alteración, un ecocardiograma con strain longitudinal. Si hay alguna alteración en alguno de estos parámetros, indicar gammagrafía
con pirofosfato y también indagar la presencia de síntomas neurológicos para buscar de manera activa y empezar un tratamiento temprano para este tipo de pacientes. Entonces, yo no les voy a dar conclusiones, sino que al igual que Moisés hizo los 10 mandamientos, les voy a decir los 10 mandamientos que como cardiólogo considero no debemos olvidar en los pacientes con amiloidosis cardíaca. La primera es buscarla, no es una enfermedad tan rara, pero sí una gran simuladora. La segunda, que el diagnóstico debe ser temprano porque es una enfermedad mortal y que la amiloidosis AL debe ser considerada como una urgencia oncológica. La tercera, debemos conocer la enfermedad. Cuarto, conocer la parte clínica, los síntomas clínicos y el espectro clínico de esta patología. Quinto, siempre sospecharla cuando hay alguna alteración de un bajo voltaje y un patrón de pseudoinfarto en el electrocardiograma. Importantísimo, ayudarse de la multimodalidad en las imágenes cardíacas. Como nos dimos cuenta, una resonancia o un eco o una gamografía sola no nos hace el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Séptimo, identificar las banderas rojas. Octavo, usar la gamografía, honrar a la gamografía con pirofosfato, ya que hay médicos nucleares acá. Y noveno, aplicar el algoritmo diagnóstico del cual hemos venido hablando durante toda la charla. Y por último, establecer un tratamiento para la amiloidosis. Muchísimas gracias.